Pues entonces vamos a grabarlo, ¿sale? Muy bien. Entonces, ya decíamos hace un momento que nuestra materia de argumentación jurídica tiene que estar, va a estar estrechamente relacionada con el tema de la retórica. ¿Qué es la retórica? Ya les daba un inicio, ya les daba un avance hace rato de lo que hace Demóstenes, por ejemplo. El proceso de retórica es una ciencia. Últimamente ha caído un poco en sentido peyorativo, de que no se anden con retóricas, es algo muy retórico, como si fuera algo muy aburrido, muy cansado. Esa no es la ciencia original de la retórica. La retórica es una ciencia que nos es una ciencia de la comunicación. Por eso es que es tan importante. Y les decía que les va a servir para todo lo que hagan en su vida. No solamente para, evidentemente, los que van a Bueno, ejercer la materia de derecho. Alejandro, a sus órdenes. bueno, ¿se escucha el micrófono? Sí, yo lo escucho Ah, perfectamente. ok, ya lo arreglé. Gracias. Muy bien, Alejandro, pues bienvenido. Cualquier cosa, pues ya nos avisa, ¿no? Cualquier duda que tenga, con toda confianza. ¿Qué es esto de la retórica? El ejercicio retórico es esto, del cómo nos comunicamos con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros papás, con nuestros hijos, para que nos entiendan. Y no solamente para que nos entiendan, sino para convencerlos de lo que yo estoy pensando es lo correcto o es lo adecuado. Entonces, si yo logro hacer que lo que yo estoy pensando la persona que me esté escuchando piense igual, entonces este es un proceso de convencerlo y convencerlo mediante un proceso de comunicación. Entonces, si yo lo convencer a quien me escuche de lo que digo es cierto, es importante. Imagínense la importancia que tiene para un abogado el hecho de poder convencer al juez de que yo tengo la razón y mi contraria no. Imagínense que yo llegue a convencer a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que acaban de sacar una sentencia bastante, pues no controvertida, o sea, realmente ni siquiera hubo controversia, hubo uniformidad, hubo unanimidad de los 11 votos, los 11 ministros de la Corte determinaron que era inconstitucional las normas que establecen, específicamente estaba hablando de la de Coahuila, que establecía la penalización de la interrupción del embarazo, lo conocemos como aborto. No hubo polémica entre ellos, no hubo debate entre ellos, fueron unánime los 10 argumentos que dieron ellos, dijeron, sí, es inconstitucional, evidentemente hay que despenalizar la interrupción del embarazo. Entonces, me gustaría escuchar si alguno de ustedes, por ejemplo, ha escuchado, ha visto, sabe o incluso está en contra de la determinación de los ministros, porque este proceso de comunicación para ejercicio retórico es que lo que ustedes están pensando van a convencernos a nosotros de que ustedes tienen la razón y que sus argumentos, sus razones deben prevalecer. ¿Alguno de ustedes ha escuchado, tiene alguna opinión en contraria de la despenalización del aborto como lo hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en días pasados? ¿No? ¿Nadie? No, qué bueno, ¿no? Me da mucho gusto, qué bueno que sean coincidentes con el criterio de la Corte, eso me gusta mucho, qué bueno que empezaron. ¿Sí me escuchan? ¿O yo no escucho a ustedes? ¿Están ahí todavía? No, sí, yo se escucho. Que muy bien, ya se pasó ahorita Brian. A ver, así que pasar lista, un poquito más pasar lista. Entonces, este es ejercicio retórico, ese es un ejercicio retórico, dice la primera diapositiva, justamente esa es la sentencia. La sentencia es un ejercicio retórico. Lo que hicieron los ministros de la Corte, al dictar su sentencia, nos explicaron todos, los 10 ministros nos explicaron por qué es importante despenalizar, que si es acceso a la justicia, que las mujeres tienen derecho a decidir, que no podemos seguir sometiendo nuestra voluntad a las mujeres, que la injerencia, que si está bien está en el abortar, tiene que recaer necesariamente en la conciencia y en la moral de cada una de las mujeres, que ella está en su cuerpo, que ella determina lo que hace con su cuerpo. Si quiere abortar, y si está en contra del aborto, pues no va a abortar. Si está a favor o considera prudente interrumpir el embarazo, pues lo hará, pero corresponde necesariamente a lo más intrínseco de la mujer. Entonces, eso fue un ejercicio retórico, eso es un proceso de comunicación. La Corte aparentemente nos convenció a todos nosotros de que su determinación fue la más adecuada. Si alguien quiere participar, si alguien quiere hablar con toda confianza en el momento que guste, quédase con la confianza necesaria. Cualquier pregunta, por muy básica que sea, algo que estoy diciendo yo y que no quede muy claro, me pueden interrumpir en cualquier momento y con todo gusto intentaré explicarles lo mejor posible. ¿Vale? Por favor. Bien, vamos a ver la siguiente diapositiva, la número 3. ¿Quién tiene el material ahí a su disposición que me ayude a leerlo, por favor? ¿Quién? Dice yo, ¿quién levanta la mano?
¿no? Blanca Sánchez, ¿tiene el material usted? ¿La número 3 dijo? Sí, la diapositiva número 3, el trabajo argumentativo. Ok. ¿Hay que leerlo? Sí, por favor, ¿me ayuda? Sí. El trabajo argumentativo, de modo necesario, realiza amplias reflexiones sobre el lenguaje, que es el instrumento cotidiano de cualquier persona que se relacione con la materia jurídica y de modo particular de los juristas. Le decía yo ¿dónde está? ¿Se nos fue? No, ahí está Briseida. Le decía a Briseida hace un momento, gracias Blanca, muy amable, que necesariamente para cualquier jurista, es decir, el proceso de argumentación tiene que ver con el lenguaje, porque el lenguaje es esta forma de comunicarnos. Entonces, si van ustedes a una audiencia, si van a ustedes a escribir una demanda, una contestación, si van a hacer alegatos, si van a preguntarle al testigo, si van a absolver posiciones, entonces necesariamente van a estar en esta posibilidad, van a estar en esta necesidad de convencer a quien está escuchando. Entonces, el lenguaje es nuestra forma de comunicarnos. Les recomiendo que lean mucho, que vean muchos videos de derecho, que hagan lo que tengan que hacer para perfeccionar el lenguaje. El uso del lenguaje es fundamental, es estrictamente necesario para los abogados, nos sirve para todo, ¿no? Para convencer a quien sea, reitero, si estamos con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con quien se encuentren, el proceso de comunicación es indispensable, es brutalmente necesario, ¿sale? Entonces, es importantísimo el proceso de comunicación y como nos decía Blanca, el lenguaje es fundamental. Andrea, por favor, apóyenos con la siguiente diapositiva, si fuera tan amable, con el número 4. ¿Es el trabajo argumentativo? ¿Es esta o es la siguiente? No, la siguiente, por favor. Ok. No puede existir una buena argumentación si no se tiene un adecuado manejo del lenguaje y de teoría básica de los alcances de la retórica, entendida esta como una teoría de la argumentación. De ahí que resulte de la trascendental importancia destruir el concepto peyorativo que aún pesa sobre la retórica, aún en los círculos de profesionistas. Sí, seguramente, gracias, mi amable Andrea. Seguramente han escuchado esta parte en donde, no, es que se anda con retóricas, o es que es muy retórico, como si fuera malo, ¿no? Entonces, no, realmente vamos a verlo más adelante. Lo retórico es en oposición a lo dialéctico, ¿no? La dialéctica es una forma de ascender al conocimiento a través de preguntas y respuestas, y lo implementó Platón. Si ustedes leen los libros de Platón, todos los libros de Platón, todos, la República, los diálogos, la ley, todos los libros de Platón están escritos en dialéctica, en preguntas y respuestas, donde es muy, muy complicado leer a Platón. ¿Por qué? Porque lo sustenta básicamente en un proceso dialéctico. La retórica no. La retórica no guarda este proceso para aprender el conocimiento. La retórica, en oposición a la dialéctica, simplemente es una persona expone su argumento para convencer a quien está escuchando. Es un lateral. Esa es una pregunta retórica. No es una pregunta para que me contestes, no es para que se enfrente a una batalla dialéctica, sino la retórica es un proceso, y como ya nos hizo favor ver Andrea, este proceso de comunicación de la retórica necesariamente hay que destruir el proceso del lenguaje. Y no es peyorativo, no es que sea mal la retórica. La retórica es la mejor forma para poder comunicar lo que yo estoy sintiendo o lo que yo estoy pensando, ¿vale? Eva, le pido un favor, ¿nos ayuda con la siguiente diapositiva? Sí, claro. Gracias, qué amable. La retórica es, ante todo, una teoría de la argumentación. De hecho, parte medular de las nuevas teorías de la argumentación contemporánea no son otra cosa que una nueva reflexión sobre la obra de Aristóteles. Bien. Si bien es verdad, gracias, muy amable, Eva, si bien es verdad que Aristóteles es el padre de la ciencia contemporánea, es el padre de la ciencia desde la época de los clásicos, y aun y cuando la retórica no la encontramos en un organón formal de Aristóteles, Aristóteles hizo profundos estudios sobre la argumentación, ¿no? Ya les adelantaba, no sé si ven a las diapositivas, ya les adelantaba que en la antigua Grecia, específicamente en su ciudad-estado, que era Atenas, no había jueces profesionales y no había abogados profesionales. Lo que hacían es que una persona
que tenía su caso y ella lo presentaba. Entonces, había que enseñarles a hablar y había que enseñarles a que convencieran a todos. Es decir, quien juzgaba era toda la ágora, que eran cuando se reunían todos los ciudadanos libres y ellos juzgaban. Entonces votaban y había que convencer no a uno, no a un juez, no a un tribunal, no, había que convencer a toda el ágora, a todos de que yo tenía la razón. Entonces, por eso es que Aristóteles empieza a analizar cómo convencer a las personas, cómo plantear mi argumento para que las demás personas me escuchen, y no solamente me escuchen, convencerlos de que yo tengo la razón, de que yo tengo la verdad, de que tienen que fallar a mi favor, o de que tienen que resolver a mi favor. ¿Vale? Por eso es que es tan importante este ejercicio de retórica que incluso de ustedes lo tomamos. ¿Vale? Jesús Beltrán, ¿ya tiene el material, Jesús? Buenas noches. Sí, nos favor de leer la siguiente diapositiva, por favor, la número 5. Jesús, yo no lo escucho. No se escucha. No, yo no lo escucho. No se escucha. La leo yo, maestro. Gracias, qué mal. Es la 6, ¿no? Sí, por favor. Esta inquietud, si bien ha estado siempre presente de alguna manera, de modo especial para lo que se refiere a la argumentación jurídica, en general, data de los años 50 y se ve reflejada en las inquietudes de Teodoro Bielberg, Vieja. Es alemán, Theodor Vieger, quien en julio de 1950 pronunció una conferencia en la que expuso las ideas centrales de su concepción de la ciencia del derecho, que 3 años más tarde serían desarrolladas en su Topic und Jurisprudence. Sí, gracias, muy amable. Entonces, sí, les comentaba yo que esas son fechas muy importantes, no solamente para la ciencia del derecho, sino para la historia de la humanidad. Es decir, estamos hablando que 1950 son 5 años después de los tribunales de Nuremberg, de la caída del Tercer Reich, de la caída de los alemanes, que fue un punto de quiebre, ¿no? Que fue un punto de quiebre para todos. Antes de 1945 no teníamos problema, aun y cuando Aristóteles ya maneja el derecho natural desde hace miles de años, aun y cuando Aristóteles ya lo manejaba, perdimos un poco esta parte, ¿no? Cuando ya los romanos empiezan a sistematizar, cuando después Justiniano ya hace una síntesis de todas las normas jurídicas, de todas las leyes, y después de eso no teníamos más problemas, y seguíamos lo que establecía la ley, aprendíamos derecho romano, aprendíamos derecho civil, código francés, por ejemplo, código de Napoleón, lo aprendíamos y no teníamos problemas, simplemente aplicábamos eso. ¿Por qué? Porque hacíamos este análogo del derecho con la ley. No tenemos que estudiar derecho, basta con conocer la ley. Hay algo, aprendámoslo desde ahorita, por favor, apúntenlo ahí, lo vamos a ver después. Hay algo que se llama subsunción. Subsunción. Vamos aquí al chat, si lo puedan leer. Subsunción. Me lo marca como error, pero a ver si no me lo corrige lo correcto. No me lo corrigió. Le marca error, pero bueno, así está bien escrito. Subsunción. ¿Qué es la subsunción? Ahí está en el chat. La subsunción es la actualización de la hipótesis normativa al caso concreto. La subsunción es la actualización de la hipótesis normativa al caso concreto. Eso es la subsunción. Escucha bonito. ¿Sí? Ponen subsunción en su demanda y ya pueden cobrar. Bueno, cobren lo mismo. Se llama subsunción. ¿A qué se refiere esta subsunción? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Díganme un ejemplo de un delito, el que ustedes quieran. Digo porque en materia penal, porque eso lo conocemos todos, aunque no llevamos de derecho. Un delito, el que ustedes quieran. Robo. ¿Quién dice? Robo, Jorge Beltrán. Robo. Jorge Beltrán dice que robo. Bueno, ustedes buscan en el Código Penal de Baja California Sur, establece que robo, dice, cometerá el delito de robo aquel que se apodere de cosa ajena mueble sin consentimiento de quien pueda disponer de él con la regla de la ley. Y si ustedes se dan cuenta, las normas jurídicas se hacen a futuro. Dice, se sancionará de tanto a tantos años a quien se apodere de cosa ajena mueble sin consentimiento de que... Es decir, es una hipótesis nada más. Bueno, resulta entonces que yo paso junto a Eva, agarro el teléfono de Eva y me llevo el teléfono de Eva. ¿Vale?
¿Qué es lo que yo acabo de hacer? Sin que se diera cuenta, yo tomé su teléfono y me lo llevé. Bueno, pues me apoderé de una cosa ajena mueble sin el consentimiento de quien pudiera disponer de él, que es la dueña, ¿no? Entonces, eso es un robo. ¿Me explico? Entonces, cuando yo tomé ese teléfono celular, en ese momento actualicé la hipótesis normativa. ¿Ve? Si ustedes ven la ley no dice, bueno, a Guillermo Hernández se va a sancionar con tanto por tomar el celular. No, dice a cualquiera, a aquel que se apodere de cosa ajena, mueble, sin consentimiento de quien pueda disponer de él con arreglo a la ley, se meterá el delito de robo o se impondrá de tantos meses o tantos años de cárcel. ¿Vale? Esa es una hipótesis normativa. Ahí está, la plantea el legislador como una hipótesis. Hasta que se actualiza, en este momento es la subsunción. El caso concreto, el día de hoy, siendo las 20:27 horas del día 17 de septiembre del año 2021, Guillermo Hernández se apoderó de un teléfono celular que era propiedad de Eva. Entonces se dio el apoderamiento de una cosa ajena mueble sin consentimiento, por lo tanto cometió el delito de robo. Eso es la subsunción. Hasta antes de 1945 no teníamos mayor problema. Aprendes de la ley, con que te aprendas la ley, vas al caso concreto. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que Guillermo llegó y se llevó el teléfono de Eva y se lo llevó. Bueno, es que eso es robo porque aquí la ley dice que eso es robo. Entonces no teníamos mayor problema. El caso concreto, se actualizaba la hipótesis normativa, había subsunción, aplícale lo que establece la ley. ¿Vale? Hasta antes de un sentido muy sencillo. Estudia leyes y no tendrás problemas. ¿Vale? El problema empieza, decíamos, en 1945, cuando se da esta ruptura, cuando ya la ley y el derecho ya no son lo mismo. Cuando ya Gustav Radbruch nos dice, no, la injusticia extrema, aunque esté en norma jurídica, aunque haya un proceso legislativo, aunque hayan votado, es que todos votaron por el Führer, y el Führer hizo la ley, y el Congreso alemán estableció la ley del Tercer Reich, estableció las normas jurídicas, había un procedimiento, reglamentos de campos de concentración. Bueno, aun cuando fue en esos términos, no puede ser contemplado y no se va a contemplar de ninguna forma como derecho. ¿Son normas jurídicas? Sí. Pero son leyes, sí, pero no son derecho porque son notablemente injustas. La injusticia extrema no es derecho, dice Gustav Radbruch, ¿vale? Después de este 1945. Es entonces cuando ocupamos entonces voltear otra vez y decir, ok, ocupamos otra vez argumentar y ocupamos otra vez pensar, ¿cuándo hacer justicia? Vamos a exponer nuestras razones por las cuales creo que es notoriamente injusto, ¿no? Quiero que me hagan favor de hacer este ejercicio conmigo. Quiero que piensen ahorita una norma jurídica que ahorita esté en vigor, pero que sea notoriamente injusta. Yo tengo uno que lo voy a poner a consideración suya, para que empecemos a argumentar con esto. Extorsión, dice Daniel, perdón, ahora lo leí un poquito tarde, o muy tarde, ¿no? Pero vamos a ver con el caso de robo. Quiero que me hagan favor una figura jurídica o una institución jurídica que sea un despropósito, que sea notoriamente injusto y que lo sigamos usando. ¿A alguien se le ocurre algo? Yo tengo una idea y quiero poner a consideración de ustedes que incluso es un contrasentido semántico. Quiero que me hagan a favor de ir sacando su constitución, si tienen por ahí a la mano, bajar o descargar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y se vayan específicamente al artículo 18 constitucional. Si alguien piensa el ejercicio antes, con toda confianza lo exponemos. Si no, vamos con este ejercicio de este procedimiento que yo creo que es notoriamente injusto. Y es un despropósito hasta semántico. ¿Nadie? Si nadie tiene alguna idea, por favor, apóyenme con leer el artículo 18 constitucional. Creo que es el segundo párrafo, porque el primero me establece que los hombres deben la prisión preventiva debe ser diferente de la permanente, los hombres de las mujeres. Y creo que es el segundo párrafo que me establece el sistema penitenciario. Me parece el segundo párrafo del artículo 18 constitucional. Si alguien me hace favor de leerlo, yo se lo voy a agradecer profundamente. ¿Quién dice yo? ¿Quién me ayuda? ¿Alguien más? Briseida, muchísimas gracias. Artículo 18, creo que es el segundo párrafo que me dice que
el sistema penitenciario se regirá, y algo así nos dice. ¿Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva? No, artículo 18 constitucional. Artículo 17. Solo por 18. delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de esta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. El Muy bien. sistema ¿Este es el penitenciario. segundo párrafo? No, el segundo es este. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. Muy bien. Muchísimas gracias, Briseida. Muchísimas gracias. Está esa palabra reinserción. Semánticamente, bien, ¿cuál es el proceso de reinserción social a que hace referencia? Que no existe, ¿no? Y menos aquí en el Estado. Ninguno de los centros penitenciarios. Conozco desde Santa Rosalía hasta San José del Cabo, conozco los centros de reinserción social, los llamados las cárceles, y ninguno cumple con los requisitos que establece el artículo 18 constitucional. Pero nos habla de la reinserción social. Yo considero, desde mi muy particular punto de vista, que así como vemos de anacrónicos el derecho nazi, el apartheid, la discriminación de las mujeres, gracias, muy amable Daniel, la discriminación de las mujeres, así como vemos cómo eran cosas que cómo podían existir, ahorita, en un futuro, cuando nuestros hijos, nietos, nuestros bisnietos, que ya no son paranietos, vean el sistema penitenciario así, cómo podía existir un sistema penitenciario así. La reinserción social es un contrasentido. ¿Me explico? No, jamás, nunca van a reinsertar a alguien excluyendo. Es decir, es un contrasentido hasta semántico, ¿no? Una persona que cometió un delito, lo excluyen, lo meten en una cárcel, a una casa donde se vicia más, para poder reinsertar a la sociedad. Es un contrasentido hasta semántico. A mí se me hace que es una injusticia extrema, que es notoriamente improcedente, ¿no? Me parece que es más, no conozco a nadie que se haya corregido por un tratamiento penitenciario, a nadie. Se corrigen porque ya no quieren regresar, se corrigen porque se sintieron tan mal, porque se sintieron tan mal ellos mismos, pero no porque el sistema funcionara. Entonces, no. La reinserción social, es más, excluirlo para reinsertarlo es un contrasentido hasta semántico, ¿vale? Sí, tiene razón Daniel, lo pueden decir con toda confianza, sí, tiene razón Daniel, salen peor, es decir, los conocemos como universidades del crimen, es decir, y nos ha tocado ejemplos muy claros de muchachos que entran por un delito que no cometieron y cuando salen ya son delincuentes, es decir, si se corrompen más de lo que ayuda, no ayuda el sistema de reinserción social. Por eso en otros países, como Noruega, como Suecia, como Dinamarca, ya están cerrando cárceles, porque el sistema de reinserción social tiene que ser afuera, ¿no? O sea, no se puede reinsertar a una persona siguiéndola. Reitero, es un contenido semántico. Son estas cosas que nosotros no analizamos porque estamos con una costumbre de la ley. La ley dice que te portas mal, te meten en la cárcel, ¿no? Para eso está el Código Penal. Pero desde mi particular punto de vista es un contrasentido semántico. No podemos hablar de reinsertarlo si lo aislamos. Es más, si lo aislamos más, lo separamos de la reinserción, ¿no? Es un contrasentido semántico, ¿no? Es una propuesta que yo tengo, creo que en un futuro va a desaparecer. Si alguien quiere hacer su tesina, su libro, etcétera, ¿cómo se podría reintegrar a la sociedad? Fíjense que es una excelente pregunta la de José. ¿Dónde está José Alejandro? No siquiera hacerla, tenga una pregunta más. ¿Qué es lo que hace? Tenemos que analizar necesariamente cuáles son las causas de la conducta criminal. Entran por un delito menor, salen unos sicarios. Sí, tiene razón Daniel. Es esta parte donde decíamos, ¿cómo se hace? Evidentemente que es usar los análisis. Originalmente esta parte que nos hizo un favor de pasar de Daniel, dice, el sistema penitenciario se organizará sobre la base de respeto a derechos humanos, el trabajo, capacitación para el mismo, educación, salud y deporte, como medios para lograr la reinserción social. Si ustedes me hablan de un delito en particular, por ejemplo, robo, salvo a estas personas que son cleptómanas, que roban por robar, ¿no? Generalmente roban o porque se van a drogar,
o porque tienen necesidad, o porque no tienen trabajo, o porque tienen capacitación o deporte. Si analizamos las causas del delito, como lo han hecho esos países, Suecia o Noruega, que cerraron ya las cárceles, por eso, porque analizan las causas de la conducta criminal. Claramente en México es muy complicado, vamos a tardar muchísimo, porque vivimos en una sociedad altamente desigual y altamente violatoria de estos derechos humanos, ¿vale? Pero justamente es esta parte que quiero yo que vayan incorporando a su capacidad de razonar para que me expliquen cuáles ustedes consideran que son las mejores formas para llegar a eso. Es una propuesta mía. Si ustedes consideran una norma jurídica que creen injusta, si creen que algo, ahorita, todos los de primer cuatrimestre que no están viciados, esos que dicen, no, es que es muy injusto, yo quiero ayudar, yo quiero colaborar, quiero que me digan cómo lo van a hacer y que expliquen las mejores formas para lograrlo, ¿vale? No sé si tengan alguna duda, algo que hasta ahorita me ha quedado claro. Me parece que la pregunta de José Alejandro Cosillo Verdugo es brutalmente complicado, ¿no? Porque cómo reintegrarlos, eso es una propuesta muy particular, muy sencilla, muy humilde de mi parte. Los ejemplos que tenemos de altas sociedades desarrolladas como Noruega o como Suecia, ya nos pueden ayudar un poco mejor, pero es muy difícil. En México es brutalmente complicado, ¿vale? Pero sé que está mal, ¿no? Maestro, A sus órdenes, Eva. en algún momento me tocó a mí trabajar con gente con delitos menores. Ellos tenían que presentar un servicio social conmigo. Entonces, esa es una forma de tratarlos de integrar a la sociedad de nuevo, ¿no? Gente que sí decías, bueno, ¿qué hago con ellos, no? Pero venía la orden de un juez y pues yo tenía que acatar esa instrucción que me estaban dando y rendirle cuentas de lo que estaban haciendo las personas que estaban en esa situación, pues. Y sí me tocó ese tema y es bien importante porque muchas de las autoridades que están al mando de ciertas dependencias no le dan la importancia correspondiente, ¿no? Y creo que si todos están vinculados y están tratando de sacar a esa gente a que haga una vida normal, es importante que estén cruzando opiniones y acepten también, ¿no? Porque ¿cómo los vas a reintegrar a la sociedad si no les permiten? Sí, es muy complicado, muy complicado. Ya se quita, me parece, el requisito de las cargas no penales. ¿Por qué? Porque aun y cuando cumplan su castigo, siempre van a ser delincuentes, porque va a aparecer un antecedente que tienen esta conducta criminal previa. Entonces, sí es un problema, lo dice Daniel, lo dice Eva, y me parece que es una pregunta muy complicada para José Alejandro. Si alguien de ustedes lo puede conocer, es cómo hacerlo, lo mandamos de una vez a Ciudad de México para que vaya al sistema federal de reinserción social y me digan cómo lograrlo. Es muy complicado, totalmente complicado. Sé que está mal, sé que es un problema muy grave, sé que es un problema muy serio, sé que creo que es el punto más débil de un sistema penitenciario, este punto final de la reinserción que no se logra. Por eso tenemos un país sumamente violento, para que la zona sur menos, pero el interior es un país muy violento, con muchos muertos, con muchos levantados, con muchas secuestradas, con muchas violadas, porque es un país sumamente violento. Por eso les decía yo a ustedes, los que no estaban en el de la clase, que les agradezco muchísimo que hayan tomado la carrera de Derecho, que hayan tomado la clase, porque se hace necesario tomar la cultura de la justicia, la cultura de legalidad y específicamente la argumentación para poder hacer un país mejor. Yo creo que no hay mejor forma que la educación para poder ser adelante. Que ustedes van a hacer eco de lo que aprendan en la clase y lo puedan reflejar con los demás para poder hacer un país más justo, ¿no? Pero mi trabajo es arduo, el trabajo es mucho, pero muy bien. Vamos a continuar. Si no tienen alguna pregunta, alguna pregunta más que hacer, con toda confianza. Jorge Beltrán, no se malito, apóyanos con la siguiente diapositiva, si fuera tan amable, la número 7. Con ella se inició. Ya, por favor. Con ella se inició una discusión sobre problemas de argumentación que, mientras tanto, se ha visto enriquecida con muchos trabajos que comparten, no obstante provenir de tradiciones diferentes, algunas de las tesis básicas de Biewick. De Viejes, de Theodor Viejes, decíamos en ese momento. Entonces, sí, a partir de entonces hemos tenido muchísimas formas de argumentar. En lo personal, mi esposo tiene contacto directo con dos maestros muy importantes de argumentación jurídica de habla hispana, el maestro José Antonio García Amado, el doctor José Antonio
José Antonio García Amado y Manuel Atienza, que son de los grandes escritores y filósofos de la argumentación jurídica en español. Me ha tocado escucharlos de viva voz, ahora con esta posibilidad de las clases en línea, y sí, son muy diferentes, ¿no? Mientras unos son positivistas, otros son naturalistas o no positivistas, etcétera, pero vamos a ir tomando nuestra cultura jurídica. Pero lo importante es que nos hemos ido enriquecidos de cómo argumentar, de cómo convencer. A mí me parece un orgullo notable lo que pasó esta semana pasada, cuando la Suprema Corte determina despenalizar a nivel nacional la interrupción del embarazo. Porque durante muchos años, creo que en 2007, es decir, me parece que tiene 14 años, en la Ciudad de México, se empezó con dar ese derecho a las mujeres. Es decir, tenemos 14 años en este estira y afloje. En Ciudad de México se establece en el 2007 que la mujer es libre de interrumpir su embarazo y decidir sobre su cuerpo en 2007. Era la Ciudad de México nada más. El gobierno federal brinca inmediatamente, plantean acciones de inconstitucionalidad que fueron declaradas improcedentes. La Procuraduría General de la República también, la Comisión Nacional de Derechos Humanos brinca y dice, no, eso es violación de derechos humanos y eso no puede ser. En muchos estados de la República, nosotros mismos en Baja California Sur, en el año 2020 me parece, fue este año, no, fue el año pasado, en el año 2020, no me acuerdo, si me recuerdan por favor, en el Congreso del Estado estaba una ley para reglamentar la interrupción del embarazo y se dio para atrás. Es decir, no, fue este año, ¿no? Si nadie me recuerda. Este año fueron grupos Provida a manifestarse en el Congreso y decir, no, esa ley no puede pasar, no pueden despenalizar la interrupción del embarazo de Baja California Sur, Baja California Sur, Provida, etcétera, e hicieron que Baja California no pasara. Entonces, esta sociedad ha ido con estos avances y retrocesos o trabas en donde no avanzamos en los derechos de las personas y específicamente en el derecho a la igualdad de decisión de las mujeres, y me siento muy orgulloso de que sea en el ámbito judicial, de que sea en el ámbito jurídico, jurisprudencial, específicamente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determine despenalizar el aborto, que determine que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, que no es un delito, que no pueden meterse a la casa de las mujeres por decidir sobre su propio cuerpo, por tener este foro interno y decidir qué hacer con su vida y cómo planear su vida. Entonces, me estoy muy orgulloso de eso y les invito, les comparto este orgullo para efectos de que puedan analizarlo. A lo mejor podrán coincidir o no con la Corte, pero lo que siento orgulloso es que marque este precedente y que lo ponga en la palestra y que exponga sus argumentos, ¿no? Que finalmente esto es la argumentación. Lo que hizo la Corte y lo que van a hacer ustedes es justamente este proceso de argumentación. ¿Vale? Vamos con la siguiente diapositiva. Emily, por favor, ayúdenos con la siguiente diapositiva. Me parece que es la número 8, ¿no? Emily, ¿sí me escucha, Emily? ¿La leo, profe? Sí, por favor, Victoria. Desde entonces a la fecha, los estudios contemporáneos sobre argumentación jurídica han sido, en una parte, el detonador que ha generado múltiples consideraciones sobre la rehabilitación y el quehacer de la retórica. Entendida esta como una teoría de la argumentación y una ciencia del discurso, análisis del mismo y elemento necesario que subyace en toda argumentación, sea esta jurídica, filosófica, bíblica, histórica y de cualquier otra índole. La retórica está presente aún en la argumentación que se realiza en las ciencias experimentales. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, sí, la retórica se van a encontrar en todos lados, reitero, en todos lados. Es tan bueno este proceso, porque no solamente es hablar por hablar, porque vamos a aprender a hablar con bases, con principios, con premisas, con un proceso lógico, con un razonamiento inductivo, deductivo, o sea, de subsunción, de abducción, no solamente de los ovnis, ¿no? No es esta abducción, sino que un proceso de abducción lo describimos en ciertas premisas que son muy importantes. Entonces, sí, este proceso retórico es muy importante, desde mi particular punto de vista es fundamental. A mí me gusta mucho, les va a servir mucho, no solamente cuando vayan a ejercer, que es fundamental, sino les va a ayudar muchísimo en su vida cotidiana, cómo analizar las cosas, cómo analizar los argumentos, ¿vale? Vamos con la siguiente
Diapositiva, si me ayuda, ¿quién está? Blanca, por favor, me apoya con la siguiente diapositiva. La número 9. Yo no escucho a Blanca. ¿Alguien me escucha? No, ya no. Yo la puedo leer. Por favor, no tan amable. La retórica se presenta como un instrumento indispensable para el análisis del discurso y el efecto de que éste produce o pretende producir en el auditorio. Por ello reclama un amplio conocimiento y dominio del lenguaje, y el derecho es por esencia precisamente eso, lenguaje. Por eso resulta indociable a la estrecha unión que mantiene estas dos disciplinas. Muy bien, es indisociable. Es decir, el lenguaje y la comunicación va a ser fundamentales. Es importantísimo. ¿Qué tema les gustaría? Ocupo saber su opinión y ocupo que me hagan su primer ejercicio retórico para la primera clase. Fíjense que según yo tengo muchísimos alumnos apuntados, entonces es muy complicado porque nosotros tenemos una clase a la semana, entonces tenemos contadísimas las clases y hay muchísimo material para avanzar. Entonces la evaluación, cuando son muchos alumnos, se me hace muy complicado hacer exámenes verbales. Entonces, ocupo para evaluar que me hagan favor de presentar argumentos constantes. Entonces, quiero que me hagan favor de presentar un tema polémico, quizá todavía ahorita. La interrupción del embarazo no se me hace polémico ya, porque ya lo tiene la Corte. Me explico, ya no es que sea. Pero creo que puede ser polémico porque en Baja California Sur, el Código Penal de Baja California Sur todavía sanciona con pena de cárcel a las mujeres que interrumpen su embarazo, aunque ya sabemos que eso es inconstitucional, porque sí ya lo determinó la Corte la semana pasada. Si quieren, hablamos de eso, pero quiero un argumento de ustedes de 5 minutos de lo que opinan de un tema controvertido. ¿Qué tema sugieren ustedes? ¿Qué tema les interesaría abordar? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? ¿No? Ok. Entonces les propongo la siguiente. Hay otro tema muy controvertido que todavía no se analiza a profundidad. Es la despenalización del consumo de la marihuana, por ejemplo, ¿no? Los pros y los contras. Ocupo que me hagan favor de mandar al grupo de WhatsApp, creo que ya estén todos, al grupo de WhatsApp un argumento de 5 minutos de qué es lo que piensan de la despenalización del consumo de la marihuana, ¿no? Ya hay algunas resoluciones de la Corte en donde concedieron amparos a personas que pidieron la actividad lúdica. Entonces quiero que me hagan a favor de dar un argumento de 5 minutos. Esos argumentos que van a dar cada semana van a formar parte de la evaluación. Yo voy a evaluar con lo que me digan ustedes como argumentos. Ahorita este primer argumento basta simplemente con que me lo manden para que usted forme parte de la evaluación. Ya después de las siguientes clases, cuando empecemos a ver procesos de retórica, de lenguaje, premisa mayor, conclusión, ya voy a ocupar más por esa técnica, sus argumentos. Pero ahorita lo que ocupo es que antes del día viernes, es decir, a más tardar el jueves en la noche, me manden sus argumentos de 5 minutos de qué es lo que piensan de la despenalización del consumo de la marihuana. ¿Vale? Si tienen algún tema, si quieren tratar algún caso en específico, el caso Jonathan, no sé, algo que quieran que argumentemos, lo podemos argumentar sin ningún problema, ¿vale? Ahorita como nadie me dijo nada, lo propongo yo, pero ojalá que lo puedan proponer ustedes, qué les interesa aprender, qué les interesa argumentar, para que empecemos a hacer ejercicios de argumentación, ¿vale? Entonces, nos quedamos ahorita, ya nos acaba la clase, van a tener una siguiente clase. Emily, nos órdenes. ¿Va a ser video? ¿Perdón? Pues hacemos un video y lo mandamos a WhatsApp. Así, al grupo de WhatsApp de la clase, te firman grabando los 5 minutos, mandan el video y ya yo los voy a escuchar. Antes del día viernes, hasta el jueves en la noche. Ok, gracias. A ver. ¿Alguna pregunta más? No, me parece muy bien. Pues otra vez, muchísimo gusto, es un placer. Vamos a aprender muchísimo, seguramente vamos a empezar a argumentar. Sean bienvenidos otra vez a la carrera y a la materia de Derecho, a argumentación específicamente. Para mí es un placer. Nos vemos el próximo día viernes y yo los empiezo a ver en la semana en sus videos. ¿Vale? Muchas gracias, que tengan una excelente noche.
Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Profesor. Buenas noches. Buenas noches.